Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Ya, señoras y señores, estimada María José Benavente, amigas y amigos de Buena Costumbre, estamos con los estelares del viernes que a partir de hoy están conformados estos estelares matinales por el alcalde de Concepción, militante demócrata cristiano Álvaro Ortiz. Alcalde, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenido, Juan Pablo, a este gran programa que te sumas el día de hoy. Así que un abrazo también al nuevo jugador que tiene este equipo. Oiga, ya, hola María José, hola Álvaro. Hola. Ahí está, lo estamos viendo ya para quienes nos ven por internet, ¿cierto? Por las redes sociales. Juan Pablo Sperer, ex gremio del deporte, también ex candidato a alcalde en San Pedro de la Paz, militante de Bópoli, abogado. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido, buenos días. Hola Álvaro, muy buenos días. María José, muy buenos días. Alcalde, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en este tremendo programa. Y muy bienvenido, Juan Pablo, también. Quiero comenzar con una opinión para que se abra el debate sobre el debate político reciente. Yo creo que la calidad del debate político ha bajado bastante, producto de ciertas... yo diría llamadas de atención, ¿verdad? Al gobierno por algunos dichos. Tenemos obviamente los más emblemáticos de esta semana, los del ministro Jackson, cuando se refirió a los principios y valores, que su escala era diferente a la del gobierno anterior, inclusive a los que los antecedieron. Se solicitó la renuncia del ministro, tanto del senador Gastón Saavedra, pero también de Bópoli. Juan Pablo, ya que militas en ese partido, podrías referirte a este tema, pero a lo que voy es que a la ciudadanía de a pie, que somos la mayoría de los chilenos, yo creo que no le importa lo que haya dicho el ministro o el detalle de lo que se quería referir, y tampoco quizás le importa mucho que el ministro haya comprado unas flores a un vendedor, Hacienda, a un vendedor ambulante. ¿Qué opinión tienes respecto a eso, Juan Pablo? A ver, por una parte, primero está la solicitud de renuncia que hace principalmente la bancada de senadores de mi partido, que responde no solamente a los comentarios recientes del ministro Jackson, sino a una seguidilla ya de acciones bastante complejas, no solamente en las declaraciones, sino también en las acciones respecto de la ausencia de presidencia que la Contraloría le ha impuesto al gobierno. Entonces ya la verdad es que fue la gota que derramó el vaso, y la verdad es que ya se hacía necesario solicitar una acción derechamente del gobierno en orden a que se tome alguna medida para poder enrielar un poco la acción del gobierno. Y esto, por cierto, como tú bien dices, no solamente viene desde nosotros como oposición, sino incluso de un amigo de la casa, el senador Gastón Saavedra, que también incluso ya solicitó la renuncia del ministro. Entonces, por una parte está esta acción política, y como tú también muy bien dices, efectivamente esto parece como la politiquería típica que a la gente de a pie no le resulta relevante, pero la verdad es que sí tiene una consecuencia, que es hoy en día la pérdida de confianza desde sus propios senadores que apoyan al gobierno del socialismo democrático, y eso es fundamental para poder sacar adelante una serie de legislaciones con las que el gobierno salió electo: la reforma tributaria, la reforma de pensiones, el fin al CAE, y la verdad es que la gente está esperando que mejoren las pensiones, que mejore el sistema de salud, cómo va a poder financiar la educación superior de sus hijos y de sus hijas, y la verdad es que sin este apoyo político, que hoy en día viene incluso perdido desde su propio sector, la verdad es que parece bastante complejo poder avanzar, y eso sí le interesa a la gente en el día a día. Sí, la gota que rebalsó el vaso fue, alcalde, la ofensa básicamente de algunos miembros sobre los dichos del ministro Jackson. ¿Hubo esta ofensa fue desproporcionada? ¿Cuál es su opinión? Mira, yo creo que lo que dice Juan Pablo cuando habla de lo que realmente le interesa a la gente, fin al CAE, reforma tributaria, también, bueno, el debate que es lógico que se está dando respecto al plebiscito de salida. Entonces, yo creo que muchas veces este tipo de comentarios, que lamentablemente, por lo menos día por medio, alguien del equipo ministerial o en alguna parte... Se tienen que retractar. Se tienen que retractar constantemente. Claro, que se tienen que retractar, incluso cosas ya
jocosa, no sé, creo que fue un Ceremi en la novena que dijo las y los remedios, no sé cómo, y eso finalmente es noticia, y se toman de eso para pedir renuncia. ¿Eso fue cierto? ¿Las y los remedios? No lo tengo claro. Yo no lo había escuchado. Sí, eso, algo creo que fue el Ceremi de la novena. Entonces, yo creo que finalmente quienes de una u otra manera tenemos la posibilidad de hacer estos comentarios, estos análisis a través de algún medio electrónico, a través de una radio, a través de un canal de televisión, de un diario, etcétera. Entonces empezamos a colocar otros temas que no son los importantes para la ciudadanía. Y yo creo que realmente hay mucho provecho de eso, yo creo, y quiero ser muy claro, no comparto en absoluto, porque las formas igual son importantes, no solo el fondo. Yo creo que esta parodia que hace el jefe de bancada de mi partido, Eric Aedo, que hace Alessandri, el jefe de bancada de la UDI, agarrando literalmente para el deseo al ministro Jackson, creo que no corresponde. Independiente de la equivocación, porque fue una equivocación, las palabras del ministro Jackson, cuando la otra vez la ministra del Interior dijo que los parlamentarios parece que se habían pegado en la cabeza, y una seguidilla de cosas, pero hacer de esto algo chistoso, hacer de esto una humorada, una parodia de personas que lo único que quieren, entonces, bueno, si en el gobierno ocurren estas situaciones, entonces que por lo menos el Parlamento ponga la cuota de cordura y de seriedad, y que esto lo llevan al payaseo, y que el Eric diga, por eso le dicen Michael Jackson a Giorgio, porque lo único que hace es caminar para atrás, y el diputado Alessandri empieza a decir que va a venir San Giorgio, a venir a decir cómo tener que ser las cosas, todo con un hálito así de humorista. Como sarcástico, humor sarcástico. Sarcástico, obviamente, creo que no corresponde, y es una falta de respeto a la institucionalidad actuar que yo no comparto en lo absoluto, así que también quiero decir eso. Ahora, yo creo que lo que dijo Gastón Saavedra, que pide la renuncia al ministro Giorgio Jackson, yo tengo entendido que la bancada del Partido Socialista y como partido dan vuelta a la página, estoy casi textual, dan vuelta a la página y mantienen el apoyo al gobierno. Al actual gobierno. Y con ello al ministro incluido. Oye, para ser justos, el que dijo las y los remedios fue el subsecretario de Salud Pública, por si acaso. Ya. Peor todavía. Mira, tanta información que recibe uno por redes sociales, ya. Bueno, el hecho era ese, estaba cambiando el autor de la frase. Claro, no fue nadie, ningún Ceremi de ninguna región, fue el subsecretario. Ya. Oye, Juan Pablo. Otra pregunta, por favor. Sí, next. Porque una tras otra, sí, mira. Yo creo que este dicho, uno es dueño de sus palabras, dueño de su silencio, y esclavo de sus palabras. Yo creo que varias personas del gobierno deberían aprenderse esa frase y tenerla en una parte bien destacada en sus oficinas o en alguna parte, porque lamentablemente por estas frases poco afortunadas se genera un debate. Ahora vamos a cumplir casi 5 minutos de este espacio súper valioso que tenemos en comentar palabras que lamentablemente no aportan en nada. Oye, hay otra frase ahí que nos están mandando los auditores, pero me está dando una tentación de risa porque hablan de las y los establecimientos, las y los medicamentos, y ahora se agrega, porque como está el Día del Niño el fin de semana, las y los juguetes también. Oye, Juan Pablo, quiero insistir en lo que planteaba María José Benavente hace un rato, no es que sea catete, pero pedir la renuncia del ministro Jackson no tendrá otro trasfondo, porque yo tengo la sensación de que al ministro Jackson lo quieren poco en el Parlamento, porque no he visto nadie que haga una defensa de la labor del ministro Jackson, porque su pega básicamente, su trabajo consiste básicamente en hacer que los proyectos de ley que propone el presidente de la República sean votados por la mayor cantidad de parlamentarios, ¿cierto, alcalde? Ese es el trabajo que tiene el ministro secretario general de la presidencia. El articulador, digamos, y la extensión del brazo entre la ambos moneda poderes, y el parlamento. Entre ambos poderes, claro. Entonces, ¿no sería mejor decir, sabe que él está haciendo mal su trabajo, no está vinculando al Ejecutivo con el Legislativo, que aprovecharse de esta circunstancia para pedirle la renuncia, Juan Pablo? Es que efectivamente, lamentablemente, y como bien dice el alcalde,
nos enfrascamos en discutir formas, malas formas, que en vez de discutir el fondo, porque tampoco tenemos mucho que revisar respecto al desempeño de la labor del ministro, que justamente es el interlocutor válido entre la moneda y el Congreso, porque hoy en día tenemos una sequía legislativa enorme. Tenemos solamente, si mal no recuerdo, un proyecto de ley presentado para la reforma tributaria, que es la reforma ancla a este gobierno, con la cual se va a financiar todos sus proyectos de gasto social. Teníamos una prioridad de hacer avanzar la ley respecto de los presos del estallido, que hoy en día hace meses que ya nadie habla de eso, no sé si por conveniencia o por falta de capacidad del ministro. Se rechazó el veto sustitutivo del gobierno para el proyecto de ley de protección de infraestructura crítica. Entonces, al final, tampoco tenemos con qué juzgarlo, porque las pocas acciones legislativas, que es su pega principal, tampoco han salido adelante, y por el contrario, han salido mal. Entonces también tenemos una falta de trabajo legislativo importantísima, y necesitamos que el gobierno empiece a trabajar en conjunto con el Congreso, partiendo por su propia coalición de gobierno, que hoy en día, si bien la bancada efectivamente le refrendó el apoyo, las bancadas la conforman personas individuales, y aquí tenemos una serie de declaraciones que, más allá del apoyo a la bancada, no hay que seguir hablando de una sola coalición. Eso terminó de morir ayer, dijo Insulza. Sí. Esa arrogancia de carácter mesiánico es inadmisible, Urresti. Entonces necesitamos que ordenen a sus parlamentarios, que empiecen a trabajar en legislación, que es fundamental para el país, y que finalmente tengamos algo de fondo, por lo cual decir: ministro Jackson, usted lo hizo bien, ministro Jackson, usted lo hizo mal, y dejarnos de hablar de estas formas que no aportan en nada. Sí, para cambiar un poquito de tema, vayamos a la discusión política en torno al plebiscito de salida, algunos acuerdos que podrían quedar de antemano configurados o acordados en el caso de que gane el apruebo o que gane el rechazo. Juan Pablo, ¿cómo lo ves tú, para ir primero con tu sector? Ustedes van por el rechazo. ¿Cuál es la propuesta fundamental? Es decir, rechazo para reformar, ¿cuál va a ser la propuesta de Evópoli, o a cuál va a adherir? Nosotros, incluso desde antes que comenzara este proceso constituyente, incluso con el de la presidenta Michelle Bachelet, nosotros como Evópoli estábamos trabajando por una nueva constitución, no reformas. Por eso fuimos parte de los cabildos de la presidenta Bachelet. Tuvimos libertad de acción con una parte relevante del partido por el apruebo en el plebiscito de entrada, y ahora refrendamos lo mismo. Chile necesita una nueva constitución que modernice el Estado, que le ponga al servicio de los ciudadanos, y es esa por la opción que nosotros vamos a trabajar. ¿Y en el caso de establecerse mecanismos, van a adherir a alguno en particular? La verdad, nosotros no tenemos hoy en día definido cuál va a ser el mecanismo por el cual vamos a adherir una vez que esperamos que el rechazo gane. Creemos que eso tiene que ser discutido en el Congreso. Hoy en día hay un proyecto de ley presentado de forma muy relevante por la senadora Rincón y el senador Walker, y creemos que desde el Congreso tiene que aparecer un convenio político, un acuerdo político, tal como fue el del 15 de noviembre, para poner a disposición de la ciudadanía una nueva decisión respecto a qué hacer en caso de que gane el rechazo. Ahora, lo que sí parece preocupante es que, teniendo las opciones, ya sea rechazar para una nueva constitución, rechazar para reformar, incluso aprobar para reformar, nuevamente tenemos al ministro Jackson liderando la recepción de las propuestas para solamente darle viabilidad a una sola de las opciones, cuando tiene una declaración expresa de prescindencia de Contraloría General de la República. Y lamentablemente ahí teníamos, más allá de las diferencias políticas que podamos tener de oposición, oficialismo, según nos correspondiera, de que la Contraloría se respeta. La Contraloría, había un acuerdo tácito de que sus dictámenes, uno puede estar de acuerdo o no, pero se respeta. Y hoy día tenemos al secretario general de la Presidencia recibiendo las opciones para darle viabilidad a la opción de apruebo, y eso me parece nuevamente, lamentablemente, muy grave, teniendo en consideración que aquí hay que ser responsable con el país y tener una opción para el caso que gane el rechazo y para el caso que gane la apruebo, no solamente uno. Alcalde, bueno, los últimos minutos son suyos. ¿Qué le parece lo que señala Juan Pablo, que solamente el ministro Jackson esté recibiendo eventuales reformas del apruebo para reformar, ¿verdad? Acuerdos políticos con antelación. Es aún más grave, a mi juicio, alcalde, disculpe que me meta. Recibe las propuestas de los partidos que forman parte de las coaliciones de gobierno. O sea, Apruebo Dignidad
y socialismo democrático, sus propuestas se las entregan a Jackson. Y otra pregunta, alcalde, ¿qué le parece que Walker y Rincón estén más o menos pauteando también son la los agenda? Guaripola, el de Guaripola del rechazo. Que estén pauteando la agenda del gobierno, porque le han puesto un plazo también en este proyecto, sí, que el gobierno se debe pronunciar, el presidente de la República, sobre cuáles serían los mecanismos para, 15 días. En el caso de rechazar, para abrir un nuevo proyecto constituyente. A ver, yo no sé si los partidos de derecha le han pedido reunión al ministro Jackson para hacer sus propuestas. No sé si eso ha ocurrido, porque si bien es cierto se reunió con ciertas coaliciones, me imagino que esa reunión fue solicitada, fue coordinada, por lo tanto, como no sabemos eso, difícilmente podemos opinar porque solo se ha reunido con un sector. Respecto no es natural. al tema del plebiscito de salida, perdón. ¿No es natural también que dé cabida a su sector? Mira, lo que pasa es en que reformas. Ser oposición es súper fácil. Ser oposición es criticar, decir cómo haríamos mejor las cosas. Y yo creo que durante 4 años tuvimos un sector de centro izquierda, pero sobre todo izquierda implacable contra el gobierno Piñera, más toda la pauta que obviamente dio el gobierno Piñera con estas piñericosas incluso que decían, y que, ojo, es súper fácil escupir al cielo, pero es complicado cuando te cae en la cara, porque finalmente todos los que están en puestos de gobierno ahora criticaban todo eso, y mira cómo lamentablemente comentarios, algunos que hablan de los y las remedios, en fin, todo eso que muchas veces se criticaba, bueno, ahora es distinto cuando se está en el gobierno. Otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con guitarra, absolutamente. Entonces aquí no solamente los discursos bien armados, las frases proclamadas, sino que acá lo que se necesita es una mezcla entre conocimiento técnico, pero también experiencia y sapiencia en cómo manejar todo este tipo de situaciones. Ahora, a mí lo que realmente me preocupa es cómo la ciudadanía se está informando para votar de la mejor forma, y informada, obviamente, en el plebiscito salía el 4 de septiembre, o sea, con mucha noticia falsa, mucha mentira, impregnando mucho temor a la ciudadanía, y eso obviamente es lo que tenemos que preocuparnos, o sea, que cada opción tenga la posibilidad de decir lo que efectivamente trae la Constitución, esta propuesta, este borrador de Constitución, para que la ciudadanía pueda votar de la forma más informada. Ahora... pero a su juicio, alcalde, el presidente debiese debiese tener acuerdos políticos previos al plebiscito de reforma. Yo creo que está en todo su derecho de tener plan A, plan B, plan C, plan D, el que quiera. O sea, uno cuando está en un cargo de gobierno, en un municipio, es parlamentario, consejero regional, gobernador regional, etcétera, lo que tiene que hacer uno siempre, bueno, y colocarse en todos los escenarios. Y para colocarse en esos escenarios, bueno, tendrá que tener una estrategia. Ahora, respecto a lo que planteaban de los senadores Walker, de los senadores Rincón, mire, la verdad yo creo que... la forma en que han actuado no la comparto en lo absoluto. Creo que Jimena, sobre todo, se ha excedido absolutamente. Creo que además a ella le encantaría, y a Matías, quizás, y a varios afuera, a lo mejor le encantaría que los terminaran expulsando del partido para terminar victimizándose. Y yo creo que ese no es el camino. Eso se tendrá que ver después del 4 de septiembre. Pero yo creo que uno no puede ser militante de un partido y aplaudir lo que hace el partido cuando le dan el gusto a lo que uno quiere. Acá uno tiene derechos y deberes. Y cuando uno ingresa voluntariamente a una organización, la que sea, un partido político, un club deportivo, una junta vecinal, lo que sea, uno asume derechos y deberes. Y también respetar las decisiones que toma esa organización. Si ellos se creen superiores a la democracia cristiana, si ellos solamente están en un escenario personal, lo lamento profundamente. Bueno, muchas gracias, alcalde, por sus declaraciones. Gracias, Juan Pablo, bienvenido a Buena Costumbre. Aquí estará entonces la dupla, los punteros del día viernes. Uno por la centro izquierda y el otro por la centro derecha. Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, y Juan Pablo Pérez, militante de Bópoli. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Quedamos atentos, Juan Pablo, la pagada de piso. Claro. Por si acaso.
Bueno, No, qué jaja, qué jaja. No, démosle. Luego, tiene que ser luego, otros se han sí, ido, po. no han pagado el piso. ¿Ah? Es verdad. Así es, ¿cierto? así ¿Para es. qué lo vamos a Así nombrar? que quedamos atentos, Juan Pablo. ¿Ah? Tú nos dices dónde vamos la otra semana. A la hora del almuerzo, ahí, no Ya, sé. ok, está bien, está Nos bien. Que vemos. estén muy bien, Gracias. buen fin de semana. Buenos Chao. días. Que tengan un buen Ya. fin de semana. Gracias. Chao. Igual. Chao, chao. Chao.